Esto pasó hace unos 3 meses. Era una noche oscura, y tras un largo día de trabajo como fontanero, regresaba a casa después de haber arreglado una tubería rota en un viejo edificio. No me consideraba una persona miedosa, pero esa carretera rural siempre me ponía un poco nervioso. Solo las luces del auto lograban iluminar el camino. Los maizales a los lados parecían susurrar secretos que no quería oír. Conduje tranquilo, a buen ritmo. Sin embargo, el silencio era abrumador. Solo el sonido del motor llenaba el aire. A medida que avancé, vi algo en la distancia. Un hombre vestido de charro estaba de pie al borde de la carretera. Tenía una mirada intensa y una sonrisa que no me dio confianza. Detuve el auto, sintiendo un escalofrío recorrerme. No estaba seguro de qué hacer. Tal vez debería haber seguido, pero algo en su postura me hizo sentir que debía detenerme. Bajé la ventanilla. El charro alzó su mano y dijo: «Soy el charro que ha venido a ayudarte, solo si estás dispuesto a hacer un trato». Su voz resonaba bajo y grave en la quietud de la noche. Era extraño, pero la curiosidad me llevó a preguntar. Me dijo que podía resolver un problema que llevaba arrastrando mucho tiempo, algo relacionado con mi trabajo. Sin pensarlo, acepté. Al hacerlo, una sensación de alivio me invadió, pero no podía dejar de sentir que había dado un paso en una dirección peligrosa. Al regresar a casa, todo comenzó a cambiar. Mis herramientas desaparecieron. Un día mis llaves no estaban. Al siguiente, el suministro de agua en una casa que estaba arreglando se interrumpió misteriosamente. Mi corazón latía rápido con cada pequeño problema. Recordé la sonrisa del charro y me sentí peor. No entendía qué favor le había prometido. Comencé a investigar sobre el charro en el pueblo. Había historias de personas que habían hecho tratos con él y que nunca volvieron a ser las mismas. Cada relato me ponía más nervioso. Una noche, al intentar dormir, oí un golpe en la puerta. El sonido me hizo saltar. Una voz suave y familiar resonaba en la penumbra. «Carlos». La voz del charro. Mi corazón se detuvo. No sabía si abrir la puerta o quedarme quieto. Era un trato que debía cumplir, pero el miedo me invadía. Entonces preguntó: «¿Estás preparado para tu parte del trato?». Me di la vuelta, con la esperanza de no verlo, pero cuando lo hice, no había nadie allí. La sala estaba vacía. El silencio se volvió ensordecedor y mi respiración se volvió rápida. Sentí una presión en mi pecho. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Los problemas siguen. Las sombras que solía ver ahora son más oscuras. Me pregunto si el trato se cumplió o si solo acaba de comenzar. A veces, el eco de su voz me persigue, como un recordatorio de que no siempre se puede confiar en lo que parece ayuda. Capítulo 2. Pasaron unos días desde aquel encuentro extraño. La ansiedad se apoderaba de mí a cada instante. Cuando salía a trabajar, sentía que algo oscuro me observaba. Mis herramientas seguían desapareciendo, y cada vez que intentaba concentrarme en un trabajo, los problemas se multiplicaban. Decidí visitar al viejo don Raúl, un hombre sabio de la aldea que conocía historias sobre la vida y más allá. Tal vez pudiera darme alguna pista sobre el charro. Su casa estaba llena de recuerdos y objetos antiguos, un lugar que siempre me había resultado inexplicablemente acogedor. Toqué la puerta con nerviosismo, y tras unos momentos, él apareció, con su cabello canoso y ojos que parecían haber visto muchas cosas. «Carlos, hijo, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, con una sonrisa preocupada. Le conté todo acerca del charro, cómo había hecho el trato y lo que estaba pasando desde entonces. A medida que hablaba, su rostro se tornó serio. «Ese hombre no es alguien con el que se deba jugar», dijo don Raúl, mientras se acomodaba en su silla. «Los tratos con él son como un laberinto. Una vez que entras, es difícil salir». Mis instintos de alarma aumentaron. ¿Hay alguna manera de deshacerlo, de liberarme de lo que le prometí? El viejo suspiró. «Es complicado. Debes encontrar la esencia de lo que deseabas y contrastarlo con lo que has perdido. Solo así podrás tratar de borrar el trato. Pero, hijo, no será fácil. El charro es astuto». Salí de su casa con la cabeza llena de preguntas. Me preguntaba qué había deseado realmente al aceptarlo. Intenté recordar mis verdaderas intenciones de aquella noche. Necesitaba hacer una lista. Esa noche,
Mientras intentaba dormir, oí un leve susurro en la oscuridad, casi como un eco lejano. «Carlos», resonaba suavemente, como un canto que me llamaba. Me senté en la cama, con el corazón en la garganta. A medida que me levantaba, la voz se desvanecía, pero algo en el aire parecía vibrar. Con cada paso hacia la sala, el frío se intensificó. Prendí la luz. El silencio era abrumador. Fue entonces que lo vi, una de mis llaves sobre la mesa, brillando como si desafiara a la oscuridad. Pero en lugar de alivio, la veía como una amenaza. Lo que antes era un simple objeto se había convertido en un símbolo de mi situación. Cuando fui a recogerla, noté algo más, un pequeño trozo de papel al lado. Lo tomé entre mis manos y al girarlo, encontré una dirección escrita. No sabía a quién pertenecía, pero sentí que debía ir. Era como si el charro me guiara, urgiéndome a ir. Desperté a la mañana siguiente, intranquilo. La dirección era de una casa en las afueras del pueblo. Mientras miraba por la ventana, me preguntaba qué me esperaba allí. ¿Sería una pista o solo una trampa más? Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía ir. Así que tomé el auto, y, a medida que me acercaba a la dirección, el miedo se intensificaba. Al llegar, noté que la casa parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas colgaban. Solo un gesto de valentía me impulsó a salir del auto. Al cruzar el umbral, una sombra se movió en el rincón. Mi corazón se detuvo. No estaba solo. Capítulo 3. Pude sentir cómo el aire se tornaba denso a mi alrededor. La sombra en el rincón se materializaba lentamente, tomando forma humana. Mis instintos gritaban que debía dar un paso atrás, pero mis piernas parecían adherirse al suelo. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. La figura se acercó, y vi su rostro. Era un hombre mayor, de ojos profundos y arrugas que contaban historias. Sin embargo, había algo inquietante en su mirada. «Has llegado», dijo, con un tono suave, pero hubo algo amenazante en su voz. «Has estado buscando respuestas, ¿verdad?» «¿Quién eres?», pregunté, intentando sonar firme. «Busco a alguien, al charro». El anciano sonrió, una sonrisa que parecía conocer secretos oscuros. «El charro no es alguien que se pueda encontrar a la ligera, pero has hecho lo correcto al venir aquí». «¿Aquí? ¿Dónde es exactamente?» No entendía qué hacía en una casa deshabitada, frente a un extraño que parecía saber más de lo que decía. «Este lugar es un refugio. Muchos vienen buscando respuestas, como tú, pero no todos consiguen lo que desean». Su mirada se intensificó. «Tu trato lo ha enredado todo, Carlos». Di un paso atrás, sintiendo el frío de la pared detrás de mí. «¿Cómo sabes mi nombre?» «No soy un extraño para aquellos que han hecho pactos. Sé de ti, de tus anhelos, de tus miedos». Se acercó más. «El charro cumple deseos, pero siempre a un precio. Quiero deshacerlo», le dije, sintiendo mi voz más firme. «Don Raúl me dijo que podría hacerlo, pero necesito saber cómo». El anciano inclinó la cabeza. Su expresión parecía contemplativa. «Para deshacer un trato, debes buscar lo que realmente deseabas. Lo sabes, lo entiendes». Recordé mis pensamientos profundos de aquella noche. Deseaba reconocimiento, éxito quizás, pero no tenía claro a qué costo. Si no puedes articular tu deseo verdadero, el charro tendrá su camino contigo. Debes arriesgarte a mirar dentro de ti antes de buscar afuera. Susurró, como si me leyera la mente. Su advertencia resonaba en mí. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, aunque una parte de mí sabía que la respuesta no sería sencilla. «Escucha lo que el viento susurra y lo que tus emociones te dicen. La respuesta está dentro. Si no la hallas, volverás al principio, y a la oscuridad le gustará tu compañía». Apreté los puños, sintiendo el sudor en mis manos. En ese momento, la puerta se cerró de golpe, haciendo eco en la sala vacía. La sombra del anciano pareció deslocarse en el aire, y de repente, la habitación se envolvió en silencio. Casi podía escuchar mis pensamientos, y la sensación de peligro crecía. La figura se desvaneció, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío helado recorriendo el lugar. Entonces, escuché un rastro de risas a mis espaldas. «Oh, buen joven, ¿crees que puedes salir de esto tan fácil?». Era una voz que resonaba como un eco distorsionado.
Me di vuelta, y ahí estaba él, el charro, con su sombrero de ala ancha y su mirada evaluadora. Me has estado buscando, dijo con una sonrisa burlona. ¿Listo para cumplir tu parte del trato? Mi corazón se frenó. Sabía que estaba en un punto crucial. No podía permitir que esto se tornara más oscuro. Tenía que actuar. ¿Qué quieres de mí?, le grité, sintiendo que el miedo me empezaba a paralizar. Todo tiene su precio, Carlos, respondió, acercándose más. Y tú ya lo sabes. Bueno, casi todo. La tensión creció. Ante mis ojos, la realidad parecía desmoronarse y su sombra crecía. ¿Era este el final o solo el inicio de algo peor? Capítulo 4. La risa del charro reverberaba en mis oídos y cada vez sonaba más amenazante. Ya no podía escapar. Sentí que el aire se volvía más denso, como si intentara aplastarme. ¿Estás preparado para hacer lo que sea necesario?, preguntó, acercándose con un paso firme. Sus ojos parecían un abismo y podía sentir cómo su mirada penetraba en mi mente. No sé a qué te refieres, respondí, con la voz temblorosa. Solo quiero deshacer el trato. Ah, pero eso es lo más complicado. Deseas borrar el pasado, olvidar lo que has pedido, dijo, parándose justo frente a mí. Sin embargo, lo que realmente deseas es más oscuro de lo que crees. Un escalofrío me recorrió al escuchar sus palabras, que estaba tratando de decirme. No sé de qué hablas. Solo quiero salir de esto, le respondí. ¿Y si el camino hacia la libertad está en aceptar el deseo que una vez expresaste? Su voz se tornó suave, casi seductora. Un deseo puede ser una carga o una oportunidad, depende de cómo lo veas. Comencé a dudar, recordé lo que me había dicho el anciano. Debes arriesgarte a mirar dentro de ti. Pero no quería enfrentar esa oscuridad, simplemente deseaba escapar, regresar a la normalidad. Hay un poder en los deseos, Carlos, y ese poder puede transformar tu vida, continuó el charro. Mientras mantengas el miedo, seguirás atrapado en este ciclo. Me quedé en silencio, contemplando sus palabras. Era verdad. La expresión del charro era persuasiva, parece que jugaba con mis temores y mis inseguridades. Imagina lo que podrías lograr si finalmente te liberaras de tus ataduras, si decides abrazar lo que realmente deseas, tal vez no haya ningún precio que pagar, al menos no uno que no puedas soportar, dijo el charro. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo que cada palabra que salía de su boca atraía una parte de mí que había mantenido enterrada. Regresa a lo esencial, encuentra lo que realmente buscas, lo que te ha llevado a mí, respondió, mientras su rostro se iluminaba con una sonrisa como la de un maestro frente a un alumno perdido. Antes de que pudiera pensar en una respuesta, oí un ruido fuerte, provenía de la ventana, el cristal temblaba, miré hacia allá, y vi dos figuras desdibujadas en la oscuridad. Mis instintos se activaron. Sabía que no estaba solo. Carlos, murmuró el charro, con un brillo en sus ojos, la vida nunca está sola, y las consecuencias de tus deseos siempre traen compañía. A veces puedes perder más de lo que ganaste. Un pánico helado se apoderó de mí. No podía enfrentar al charro y a lo desconocido al mismo tiempo. Miré de vuelta a la ventana, buscando una salida, pero las formas continuaban acercándose. Era evidente que mi búsqueda de respuestas me había llevado a un camino oscuro, lleno de sorpresas desagradables. ¿Qué pasa si no encuentro lo que busco? ¿Y si no puedo enfrentar lo que soy realmente?, pregunté, con la voz casi agotada. Ese es el riesgo, muchacho.
Ya has hecho un viaje hacia la oscuridad al desear lo que has deseado. Ahora deberás tener el valor de mirarlo de frente, contestó el charro, mientras la risa distante se transformaba en gritos desgarradores. Con el miedo y la urgencia creciendo, supe que la situación estaba a punto de escalar. No sabía si tendría la fuerza para enfrentar lo que estaba por venir, pero no había vuelta atrás. Entonces, una de las figuras entró por la ventana. Lo vi con claridad. Su rostro era un reflejo de mis propios miedos. Ese era el momento. La pregunta permanecía. ¿Sería capaz de enfrentarme a mí mismo? Capítulo 5. El que había entrado por la ventana era una versión distorsionada de mí mismo. No solo su rostro me resultaba conocido, era la representación de mis inseguridades, de mis anhelos fallidos. Me quedé paralizado, sintiendo que el tiempo se detuvo. A su alrededor, el aire parecía vibrar, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz sonó más como un susurro. Soy lo que temes aceptar, la parte de ti que te niegas a ver, respondió la figura, con una voz que resonó dentro de mi mente. Era casi como si hablara a través de ecos. Cada palabra dejaba una honda huella en mi ser. Eso no puede ser verdad, murmuré, intentando convencerme a mí mismo más que a él. Solo quiero volver a mi vida normal. Tu normalidad es solo una ilusión, Carlos. Eres el arquitecto de tus propios deseos. Nunca podrás escapar de ellos, dijo, y esas palabras resuenan en cada rincón de mi conciencia. Miré al charro, buscando apoyo, pero él solo sonreía. Su expresión mezclaba diversión y curiosidad. Vas a seguir ignorando lo inevitable. Este es el momento de enfrentarte a tu verdad, intervino el charro, acercándose aún más. La única manera de liberarte es a través de la aceptación. Mis latidos resonaban en mis oídos. Una mezcla de miedo y determinación se apoderó de mí. Podía sentir la presión de la situación empujándome en direcciones opuestas. La figura frente a mí comenzó a moverse, acercándose lentamente. Su paso era decidido, y lo horripilante era que, en cada paso, veía en sus ojos la misma desesperación que yo había sentido tantas veces. No puedo hacer esto, repetí, mi voz más fuerte ahora, tratando de aferrarme a un último vestigio de esperanza. ¿No puedes o no quieres?, preguntó la figura, sonriendo de una manera que me resultaba inquietante. Cada uno de tus deseos es un reflejo de lo que realmente eres. ¿No tienes curiosidad por saber quién eres en realidad? A medida que retrocedía, la habitación se oscurecía aún más. La risa del charro se hacía eco en mis pensamientos, y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Necesitaba control, necesitaba un refugio. Sin embargo, saber quién era en realidad se tornaba más tentador y aterrador al mismo tiempo. De repente, la figura se detuvo y extendió una mano como si quisiera alcanzarme. Déjame entrar, Carlos. Juntos podemos deshacer el daño. Pero primero, necesitas ver la verdad. Sentí un tirón en mi pecho. Era un grito interno que clamaba por respuestas, por la luz que había estado esquivando. Y con ese grito surgió un coraje que no sabía que poseía. No voy a dejar que me asustes. Voy a enfrentar esto ahora, dije, sintiendo que mis palabras me llenaban de energía. Tuve un segundo para decidir. ¿Iba a refugiarme en el miedo o abrazar lo que realmente debía ser? Antes de que pudiera procesar mi elección, todo se oscureció. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Un grito desgarrador resonó a mi alrededor y las sombras de la habitación se fueron difuminando. En ese instante, supe que debía actuar de inmediato. Entonces, en un giro inesperado, la figura cogió forma, y por un momento la vi como otra versión de mí mismo, más fuerte, más decidido. La imagen en la ventana, los gritos, el charro, todo estalló en una confusión espantosa. Sin un plan claro en mente, decidí avanzar. Las sombras que me rodeaban parecían retroceder ante mi determinación. ¿Era ese el camino hacia la verdad, hacia mi verdadera libertad? La lucha apenas comenzaba, y un sentimiento de anticipación y terror me invadió al dar el primer paso. Capítulo 6. El primer paso fue como cruzar una línea invisible, un umbral del que no podía volver atrás. Las sombras se desvanecieron, pero la figura distorsionada no se fue. Aún estaba ahí, mirándome fijamente, y aquello me llenó de una mezcla de rabia y alivio.
Entendí que no se trataba solo de enfrentar mis miedos, era acerca de aceptar todo lo que había dejado atrás. ¿Qué deseas, Carlos?, preguntó la figura, su voz ahora suave, casi intrigante. La clave está en ti. Dímelo. Quiero ser libre, quiero ser yo mismo, respondí, sintiendo que cada palabra brotaba de lo más profundo de mi ser. Pero, ¿qué significaba eso realmente? La figura asintió lentamente. Esa libertad comienza con la verdad, mirarnos al espejo y aceptar lo que vemos, sin filtros, sin excusas. De algún modo, su propia dureza me dio ánimo. Empecé a recordar momentos, decisiones que había tomado, sueños que había abandonado. Un torrente de emociones se me vino encima, pero esta vez lo enfrenté de frente. No podía huir. Mientras pensaba en esto, el charro se acercó, viéndome con una expresión de comprensión. No temas, Carlos. Lo que enfrentas ahora es solo un reflejo. Recuerda, la verdad puede doler, pero también sana. Las palabras del charro resonaban con fuerza. Miré nuevamente a la figura, y en un impulso repentino decidí seguir adelante. Está bien. Quiero saber. Muéstrame mi verdad. La figura sonrió, y un destello de luz azulada comenzó a envolvernos. Las paredes de la habitación se desdibujaron, y de repente me encontré en un espacio vasto y vacío. Allí no había sombras. En cambio, un laberinto de espejos se extendía ante mí. Cada espejo reflejaba diferentes versiones de mí: el niño asustado, el adolescente inseguro, el adulto que había tratado de hacer lo correcto, pero que había fallado. Sentí un nudo en mi garganta al verlos, pero, a diferencia de antes, las lágrimas no fueron de angustia, sino de liberación. Todo esto eres tú, dijo la figura, acercándose al espejo más cercano. Cada uno tiene su peso, su historia. Acepta cada parte de ti, y podrás avanzar. Extendí la mano hacia un espejo en particular. A través de él, vi un momento de mi infancia, la sonrisa de mi madre mientras me alentaba, la esperanza en sus ojos. De repente comprendí. Había caminado tan lejos de esos recuerdos, tan lejos de mi esencia. ¿Cómo puedo reconciliarme con todo esto?, pregunté, sintiendo una profunda tristeza y a la vez un renovado sentido de propósito. Primero, debes perdonarte. Luego, mirar hacia adelante sin temor, respondió la figura. Su tono era firme, pero había un matiz de ternura en sus palabras. Antes de que pudiera procesar completamente lo que significaban, sentí una vibración en el aire. Los espejos comenzaron a distorsionarse, y la imagen de la figura se desvaneció, llevándose consigo la luz que provocaba el efecto. Carlos, el camino hacia la verdad no es fácil, pero debes estar preparado. Hay quienes intentarán desviarte, susurró la voz del charro, ahora resonando como un eco. Fue en ese momento que vi por primera vez el próximo desafío, un espejo completamente negro al fondo del laberinto. Algo me decía que detrás de él encontraría la prueba más dura de todas. ¿Estás listo para seguir adelante?, preguntó el charro, su mirada aceituna fija en mí. Una oleada de valentía me inundó. Sí, debo hacerlo. No puedo huir más. Con un último vistazo a los espejos de los que había salido, tomé una respiración profunda y caminé hacia el espejo negro. Una parte de mí se preguntaba qué encontraría al otro lado, y otra sabía que, sea lo que sea, era hora de enfrentarlo. Al atravesar el espejo, mi corazón se aceleró, y algo oscuro se revolvió en el aire. ¿Qué descubrimientos aterradores me esperarían al final de este viaje? Capítulo 7. Atravesar el espejo negro fue como caer en un abismo. No solo perdí la noción del espacio, sino también del tiempo. Al final de la caída, me encontré en una habitación oscura, apenas iluminada por una tenue luz que emanaba de un rincón. El aire era denso, y una sensación de opresión me envolvía. Giré lentamente, tratando de acostumbrarme a la nueva atmósfera. Entonces, lo vi. Un ser que parecía habitar la penumbra, con ojos que brillaban como un par de faros en la oscuridad. «Bienvenido, Carlos», dijo con una voz profunda y resonante. «Has venido hasta aquí buscando respuestas, pero antes de dártelas, deberás pagar el precio». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué precio?», pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Tu verdad». La criatura sonrió, aunque no había calidez en su expresión. «Tienes que despojarte de las mentiras que has llevado contigo.
aquellas que han mantenido oculta tu verdadera identidad. El charro apareció a mi lado. Su rostro estaba pálido, como si entendiera la seriedad del momento. Carlos, esta es una parte del proceso. No te dejes llevar por el miedo. Ellos alimentan tus inseguridades. ¿Qué significa eso? Insistí, sintiendo que el aire se volvía aún más pesado. La criatura se acercó, su mirada penetrante examinando cada rincón de mi ser. Significa que tus temores son los mayores obstáculos que debes vencer. Vas a enfrentarlos uno a uno, dijo, y un escalofrío surcó mi columna. De un movimiento de su mano, convocó imágenes que se proyectaron en la penumbra. Vi rostros conocidos, amigos, familiares, incluso a mí mismo en mis peores momentos. Cada imagen representaba un miedo, una parte de mí que había estado en fuga. Las caras aparecieron y desaparecieron, llenas de juicios y desilusiones. Esto no es real, murmuré, pero la verdad se sentía cálida y dolorosa como una herida abierta. No es real, o quizás solo lo has convencido de que no lo es, susurró la criatura, mientras un destello de compasión brillaba en sus ojos oscuros. El primer paso es enfrentar tu miedo más profundo. Entonces, vi algo que me paralizó. Era la imagen de mí mismo, solo, en un lugar oscuro, rodeado de personas que alguna vez amé, pero ahora daban la espalda. La soledad, ese era mi mayor temor. Sabía que las palabras de la criatura eran ciertas. Era un ciclo que había estado perpetuando. ¿Y si no puedo? ¿Y si nunca me perdono realmente? Pregunté, la voz temblando. Debes intentarlo, respondió la criatura, acercándose aún más. Tienes la oportunidad de liberarte de esto, pero no será fácil. Tu pasado gritará, intentará detenerte, pero tú tienes el poder de cambiarlo. Recordé al charro, su firmeza, y sentí el fuego del deseo de liberarme. Quiero enfrentar mis miedos. No puedo seguir así, afirmé, sintiendo que, por primera vez, las palabras estaban llenas de determinación. Buena elección, Carlos, dijo la criatura, retrocediendo. Comienza por aceptar la soledad que temes, y una vez que entres en esa oscuridad, llama a la luz que aún queda en ti. Me sentí más fuerte mientras las imágenes comenzaban a girar nuevamente. La oscuridad me rodeó, pero esta vez no la vi como una prisión, sino como un desafío. Cerré los ojos y respiré hondo. Sí, estaba listo. Cuando los abrí nuevamente, el entorno había cambiado. Estaba en medio de una tormenta. Relámpagos iluminaban el camino, y entre la lluvia vi figuras que se acercaban. Pero esta vez, en vez de miedo, sentí un brillo de esperanza en mi pecho. El viaje apenas comenzaba, pero estaba listo para encontrarme cara a cara con lo desconocido. Entonces, entre los ecos del trueno, escuché una voz. Era un susurro familiar, uno que nunca había escuchado antes, y me sentí empujado a seguir. Había algo más allá de la tormenta, y necesitaba descubrirlo. Era hora de enfrentar mis demonios, y esta vez no lo haría solo. Capítulo 8. La tormenta rugía a mi alrededor mientras avanzaba. Cada paso en el barro deslizante era un desafío. Las figuras se dibujaban en la distancia, cada una más indistinta que la anterior. Pero la voz seguía allí, suave y persistente. Carlos, ven. No sabía de dónde provenía, pero me sentía como un imán atrayendo las sombras. A medida que me acercaba, las figuras comenzaron a tomar forma. Eran rostros del pasado, tan familiares como extraños. Personas a las que había amado, a las que había fallado. Cada uno con una expresión que mezclaba el amor y la decepción. Un escalofrío me recorrió. No son ellos, solo son proyecciones de mi mente. Intenté convencernos a mí mismo. Pero la voz continuaba. ¿Qué has hecho, Carlos? ¿Por qué te escondes? Me detuve un instante. El aire frío me golpeaba con cada palabra. Quiero dejarlo atrás, respondí, mi voz casi ahogada entre el viento. Las figuras avanzaron, transformándose en una amalgama de recuerdos. Un instante me hizo detenerme. Era el día que decidí dar la espalda a una promesa. La decepción de mis amigos resonó como un eco desgarrador. Tienes que enfrentarlo. No puedes escapar, insistió el charro, que emergió de las sombras junto a mí.
Su rostro reflejaba preocupación, pero también una firmeza que me alentó. Carlos, tienes que enfrentar esto. No puedes dejar que esos momentos te definan, me dijo, su mirada atravesando la tormenta. Estaba parado entre la angustia del pasado y la posibilidad del perdón. Con cada segundo que pasaba, la tormenta crecía. Un trueno desgarrador resonó, y el tiempo parecía detenerse en ese instante. ¿Y si nunca logro perdonarme? La pregunta se me escapó como un susurro desesperado. ¿Y si solo repito los mismos errores? Solo tienes la opción de intentarlo, y eso comienza aquí, dijo el charro, señalando más allá de las figuras. Tienes que decidir si deseas seguir adelante, o si te quedarás atrapado en el remolino de tus arrepentimientos. Respiré hondo, y miré a mi alrededor. Encontré mi coraje en la vulnerabilidad de ser humano. Realmente quiero cambiar, afirmé, sintiendo que las palabras ganaban peso. Quiero dar este paso. Las figuras comenzaron a acercarse, y por primera vez vi en sus ojos una chispa de comprensión. Eran mis propios reflejos de dolor y lucha, pero también de amor y esperanza. La tormenta se calmó momentáneamente cuando pronuncié las palabras de liberación. Lo siento. Lo siento de verdad. Algo estalló en el aire. La lluvia pareció detenerse, y una luz brillante surgió entre las sombras. Me volví hacia el charro, que sonreía. Esa es la luz que has estado buscando. No se trata de olvidar, sino de aceptar y seguir adelante. De repente, la luz se expandió y se transformó en un camino claro ante mí, una senda que se levantaba por encima del barro y la confusión. Me sentí atraído hacia ella, pero el eco de las figuras aún resonaba en mis oídos. No pude hacer todo bien, pero puedo aprender. Esa es la clave, Carlos. La aceptación, dijo el charro, mientras comenzaba a desvanecerse. Recuerda, la oscuridad puede afectar tu camino, pero tú eliges hacia dónde ir. Con el corazón latiendo con renovada energía, di un paso hacia la luz. Sabía que aún quedaba un camino por recorrer, lleno de dolor y caos, pero esta vez no lo haría solo. La tormenta había dejado su marca, pero el brillo de la posibilidad resplandecía frente a mí. Antes de cruzar el umbral iluminado, la voz familiar regresó una última vez. Nunca te olvides de buscar tu verdad, Carlos, resonó en mi mente. Y con esa advertencia me lancé hacia el futuro, listo para enfrentar lo que vendría. Capítulo 9. El camino iluminado era diferente a todo lo que había experimentado. La luz no solo me guiaba, sino que parecía llenar mis venas con un nuevo sentido de propósito. Di un paso tras otro, sintiendo cómo la calma comenzaba a reemplazar la tormenta que había dejado atrás. A lo lejos, vi una figura acercándose. Era delgada, vestida de forma extraña, como si perteneciera a otro tiempo. Mis instintos se encendieron, pero algo dentro de mí, esa misma voz que me había llevado hasta aquí, susurraba que debía ser valiente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Era un hombre mayor con ojos sabios y una sonrisa que parecía ocultar secretos. No esperaba encontrarte aquí, Carlos, dijo, su voz apenas más que un murmullo, pero llena de calor. He estado esperando. ¿Esperando? ¿Por qué? Pregunté, sintiéndome un poco perdido. La luz detrás de él parecía titilar en respuesta a mis palabras. Porque has dado un paso significativo. Has comenzado a aceptar los errores y el dolor que llevas dentro. Eso no es algo común, respondió. Soy un viajero, así como tú. He recorrido caminos oscuros y encontrado mi propia luz. Cada una de sus palabras resonaba en mi interior. Pero, ¿quién eres exactamente? ¿Eres otra proyección de mis miedos? Él rió, un sonido que parecía provenir de un lugar profundo. Soy lo que tú necesitas que sea, un espejo de tus sueños y un guardián de tus posibilidades. Mi nombre no importa tanto como tu disposición a escucharme. Me quedé en silencio, reflexionando sobre su respuesta. ¿Cómo puedo cambiar? Como soy no parece suficiente. Ese es el punto. No tienes que ser perfecto. Solo debes ser auténtico.
Cada error te ha dado sabiduría. Cada fracaso es un ladrillo en el edificio de tu futuro, dijo, gesticulando con las manos como si construyera algo entre nosotros. De repente, sentí un tirón en mi corazón. ¿Y si no soy capaz de seguir este camino? ¿Y si vuelvo atrás? Esa es una elección que también puedes hacer. Pero cada vez que elijas volver, perderás un poco de tu luz. Y esa luz es lo que te hace ser quien eres. Tu trabajo es cuidar de ella, respondió el anciano, su mirada fija en mis ojos. La sensación de vulnerabilidad se acercaba, pero también una oleada de determinación. Entonces, ¿qué debo hacer? Encuentra esa verdad que te han ofrecido todos estos años. Sal de las sombras y enfréntate al mundo. La gente no siempre te entenderá, pero cuando lo hagan, habrá un propósito en tu viaje, dijo, señalando hacia un camino más amplio que se abría ante nosotros. Me sentí impulsado a caminar, pero justo cuando parecía que iba a dar otro paso, un grito penetrante interrumpió nuestra conversación. Provenía de detrás de mí, y el terror se instaló en mi pecho. «Carlos, espera», resonó una voz conocida. Detrás de mí, el charro había vuelto, su rostro lleno de preocupación. «No te vayas». Ambos se miraron, y un silencio tenso llenó el aire. Me encontré entre dos figuras que decían verdades diferentes, cada una esperándome. Tenía que elegir. ¿A quién seguir? ¿La calma del viejo sabio o la urgencia del charro? El mundo a mi alrededor pareció detenerse mientras planteaba la pregunta decisiva en mi mente. Había llegado el momento de confiar en uno de ellos, o podría encontrar una forma de fusionar ambas elecciones. Al final, no solo mi camino estaba en juego, sino también el destino hacia el que me dirigía. El aire estaba cargado de tensión, como si el universo mismo esperara mi decisión. Miré al anciano, su rostro sereno, lleno de comprensión y esperanza. Luego giré hacia el charro. Su mirada ardiente irradiaba tanto poder como miedo. Delante de mí se extendían dos caminos, dos posibilidades, y ambas ofrecían verdades que debían ser aceptadas. «Carlos, ¿a dónde vas?», preguntó el charro, su voz resonando como un eco en mi mente. «No puedes dejarme, tienes un pacto que cumplir». «Pero, ¿cuál es el costo de ese pacto?», pregunté, sintiendo el peso de las palabras. Mi corazón latía con fuerza. La batalla entre la necesidad de cumplir con un trato oscuro y la búsqueda de una verdad más luminosa se tornaba cada vez más intensa. ¿Y qué si el costo es perderme a mí mismo? Hablé casi para mí. En ese instante, comprendí que el deseo más profundo no era solo escapar de la oscuridad, sino enfrentar y aceptar quién era realmente. «Eso nunca fue lo que planeaste», dijo el charro, su tono ahora un suave hilo de desesperación. «Las sombras no te dejarán ir tan fácilmente. Pero sí puedo irme, al menos si me enfrento a esas sombras», repetí, sintiendo que la claridad invadía mi mente. El anciano sonrió, asintiendo lleno de sabiduría. Cada sombra tiene una lección que enseñarte, Carlos. Te está invitando a mirar en tu interior, dijo él, su voz resonando como un eco de verdad. Las sombras no definen quién eres, sino quienes te han hecho más fuerte. La elección estaba aquí. Con un profundo suspiro, giré de nuevo hacia el anciano, sintiendo que el poder de mi decisión comenzaba a tomar forma. Estoy listo. Estoy listo para enfrentar mis miedos y ver la verdad que me han ocultado. Un destello de energía llenó el aire cuando di un paso hacia el anciano. De repente, el charro soltó una risa amarga. «Así que eliges al viejo sabio. Recuerda, Carlos, sin mí, nada será fácil». Sentí un escalofrío, pero no estaba de nuevo en el lugar oscuro de antes. En su lugar, me vi rodeado de luz. El espacio brillaba con matices de esperanza. Guiado por el anciano, comenzamos a avanzar hacia un horizonte vasto y desconocido. «No te encierres en un miedo irreal», dijo mientras pisábamos firme. «Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Cada paso que das te acerca más a la libertad y a la verdad». A medida que caminaba, las sombras comenzaban a desvanecerse detrás de mí. No fueron eliminadas, sino que se convirtieron en simples recordatorios de lo que había sido. La tormenta que antes me acosaba
se convirtió en un susurro en el viento, y en su lugar introduje en mis visiones los ecos de amor y compasión. El anciano me miró. No siempre lo que encuentras será fácil de llevar. A veces la verdad duele, pero también sana, y en esta sanación hallarás la fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Las palabras resonaban en mis pensamientos, abriendo un camino hacia el futuro que había temido explorar. La luz brillaba intensamente a mi alrededor, y comprendí que había comenzado un nuevo capítulo en mi vida. Mis miedos eran parte de la historia, sí, pero no definirían mi final. Mientras avanzábamos, la visión del charro desvaneciéndose en la bruma oscura quedó impregnada en mi memoria. Una parte de mí permanecía inquieta sobre lo que realmente había ocurrido. No sabía si los tratos eran completamente ciertos, o si todo esto era un reflejo de mis luchas internas, pero estaba determinado a aprender de esto. El camino continuaba extendiéndose ante mí, un laberinto lleno de promesas y lecciones. Con cada paso que daba hacia la luz, descubrí que la clave no era escapar de la oscuridad, sino encontrar el equilibrio entre ambas. La incertidumbre, el temor y la esperanza se entrelazaban con cada decisión que tomara en el futuro. Ya no me sentía solo, y aunque las sombras seguirían acechando en la distancia, sabía que tendría el poder para enfrentarlas. Esa noche me traería preguntas de nuevas realidades y viejas sombras, pero estaba listo para mirarlas a los ojos y seguir creciendo. Me aventuré hacia adelante. Aun quedando ahí sin responder, una mezcla de luz y oscuridad pululaba en mi ser, dejando claro que el viaje nunca se acabaría realmente. La búsqueda había comenzado, y estaba preparado.